Derechos y responsabilidades, o derechos y deberes. La existencia de derechos individuales, de naciones y de culturas presupone en las demás personas la obligación de promover y respetar dichos derechos. Si un individuo, una nación o una cultura tiene determinados derechos, esto significa que todos los individuos, naciones y culturas tienen los mismos derechos. Y estos deben ser promovidos y defendidos. La existencia de derechos básicos implica en los demás la responsabilidad o deber de respetarlos y promoverlos. Hay un error posible si nuestra mirada es solamente hacia el lado de los derechos, porque podamos caer en una de las herencias más negativas del tiempo de la Ilustración, que tendía a enfocar sobre derechos como una libertad de toda forma de responsabilidad. La actitud que se manifiesta en esta famosa canción mexicana, hago lo que quiero, soy el rey. Esta perspectiva nos lleva a un relativismo absoluto que termina diciendo que no hay normas comunes, no hay exigencias o comportamientos humanos comunes, que yo determino, soy el rey. La consecuencia de esto es lo que hemos visto en América Latina con la doctrina de seguridad nacional o en otros lugares el relativismo cultural, que al fin termina destruyendo la base sólida de protección de los derechos humanos. Por lo cual, cuando hablamos de derechos, no podemos separarlo de responsabilidades o deberes. El Papa Benedicto ha subrayado la importancia del balance entre derechos y responsabilidades o deberes. Dice, los deberes delimitan los derechos porque remitan a un marco antropológico y ético en cuya verdad se insertan también los derechos y así dejan de ser arbitrarios. Por este motivo los deberes refuerzan los derechos y reclaman que los defienda y promueva como un compromiso al servicio del bien. Tomando en cuenta esta relación importante entre los dos conceptos, podemos examinar más profundamente esta cuestión. Comenzaremos recordando la lista de derechos que presenta el Papa San Juan XXIII en Pacem in Terris. Como ya hemos dicho en otra exposición, el reconocimiento de la existencia de derechos humanos ha evolucionado desde una primera generación, que son los derechos políticos y laborales, a los derechos de la segunda generación, que son los derechos económicos y sociales, hasta lo que suele considerarse como los de tercera generación, derechos culturales. Juan XXIII desarrolla algunos de los derechos de la primera y segunda generación, mientras Juan Pablo II será el que comienza a promover más los derechos de las culturas y de las naciones. Los derechos y deberes de la primera y segunda generación en Pacem in Terris. Juan XXIII menciona algunos derechos en la esfera política, entre los cuales la libertad de manifestar y defender las propias opiniones, ejercer una profesión y disponer de una información objetiva de los sucesos políticos y públicos. Estos derechos se consideran básicos y los dos primeros gozan de amplia aceptación, aunque no siempre son respetados. Siendo derechos de todas las personas, incumbe a los gobiernos garantizar su ejercicio.
Uno de los principios básicos de Juan 23 es que todos los derechos que mencionan se basen sobre la ley natural, como él mismo declara. Los derechos naturales que hasta aquí hemos recordado están unidos en el hombre que los posee, con otros tantos deberes, y unos y otros tienen en la ley natural que los confiere a los impone su origen, mantenimiento y vigor indestructible. La palabra indestructible es una expresión fuerte y de un significado claro. Nadie tiene derecho de enjañarlos, reducirlos o eliminarlos. Son derechos que brotan de la misma naturaleza humana. Una naturaleza que es universal y basado desde la perspectiva de la fe en la creación del hombre, en las palabras de Génesis, a imagen y semejanza de Dios. El famoso filósofo francés Jacques Maritain, uno de los consultores en el desarrollo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, ha explicado el concepto de la ley natural. La ley natural, dice él, no existe separado de la persona, pero en cada ser humano, para que dicha ley natural habita en cada uno como un modo ideal de ser en el mismo ser de cada persona. El Papa Benedicto XVI ha enfatizado lo mismo diciendo: si todos los seres humanos son creados a la imagen y semejanza de Dios, entonces ellos comparten una naturaleza común que les enlace con unos a otros y que exige un respeto universal. Desafortunadamente, mediante la intimidación, la cárcel, las amenazas de muerte, estos derechos básicos son muchas veces ignorados o conculcados. Tenemos, por ejemplo, la Declaración de Chapultepec de 1994, en la que se establece una serie de principios que salvaguardan la libertad de prensa en las Américas. El ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, quien presidió esta conferencia, dijo: el futuro de las Américas encuentra un enorme reto, la defensa y promoción de la libertad de expresión como vínculo para la defensa y promoción de la democracia. La libertad de expresión y la prensa es considerado como un elemento fundamental para una existencia democrática, pero la obligación de respetar este derecho no parece tan próxima, es amenazado en muchos lugares. Un ejemplo de esto: en muchos países usan leyes contra el insulto para limitar la libertad de prensa en criticar gobernantes. En muchos lugares de nuestro continente también hay amenazas contra la libertad de prensa. Una indicación interesante en la visión de Juan 23 es el del derecho de disponer de información objetiva de los sucesos públicos. Ella equivoca espontáneamente la historia. Evoca espontáneamente la historia citada por San Agustín en Ciudad de Dios acerca del emperador y el pirata. Lo traen un pirata frente al emperador. El emperador dice: ¿con qué derecho tú vas amenazando el mar? Y el pirata responde: yo lo hago con un pequeño barco y me llama pirata. Tú lo haces con una armada grande y por eso te llama emperador. Así como la manipulación puede ser en las manos de los que exigen el poder.
y por lo cual la necesidad de conciencia crítica. En este sentido, puede existir una fachada de libertad que esconde un verdadero control de las noticias con fines de propaganda del gobierno en torno. De ahí la responsabilidad de promover la conciencia crítica ante la manipulación de la verdad, a la cual suelen recurrir los gobiernos ante situaciones de crisis, guerras o decisiones impopulares. Todos tienen la responsabilidad de nutrir una sana sospecha de la posible manipulación de la verdad. En estas reflexiones sobre el derecho y la libertad de expresión y de la prensa surgen diferentes responsabilidades. Una es la responsabilidad de los gobiernos de respetar y proteger dichos derechos, sin justificar su abuso bajo ningún pretexto, como suele ocurrir frecuentemente en las sociedades no democráticas. Lo otro es la responsabilidad de los individuos de tener una conciencia crítica ante la manipulación de los medios por parte de gobiernos o grupos interesados. Otro segundo tema abordado por el Papa es el derecho a una enseñanza adecuada, que ha de garantizarse en el plano de la enseñanza general, pero creando al mismo tiempo oportunidades para los que tienen condiciones pueden acceder a estudios superiores. Esto implica para los gobiernos la responsabilidad de dar a todos las posibilidades de aprender. Una vez más, aunque difícilmente se encuentra quien niegue la existencia de dicho derecho, no siempre se lo respeta, especialmente en el caso de las mujeres sujetas tantas veces a la discriminación en el ámbito de las posibilidades educativas, especialmente en las áreas rurales o de la sierra. El tercer derecho examinado por Juan 23 es el derecho al culto, de evidente importancia desde el punto de vista de la Iglesia, debido en parte a la opresión sufrida en las naciones comunistas en las que no se toleraba la práctica religiosa. Con todo, aun reconociendo el derecho de poder venerar a Dios según la recta norma de su conciencia, estamos todavía unos años antes de la declaración del Concilio Vaticano sobre la libertad religiosa. Otro derecho indicado por el Papa es el de elegir un estado de vida y formar una familia. La familia es considerada como la cédula principal de la sociedad humana, por lo que merece una atención especial. La promoción de la familia, el apoyo de la familia se convierte en una obligación o responsabilidad de los padres, dando que ella es donde los hombres y las mujeres gozan de iguales derechos y deberes. Los derechos y deberes de las personas en el campo de la economía. Después de examinar estos derechos iniciales, Juan 23 dirige su mirada hacia los derechos económicos, o lo que llaman los derechos de la segunda generación. Como lógica consecuencia de la perspectiva dada a la familia, es evidente que un ingrediente necesario para su sustento es contar con un trabajo y con un salario justo correspondiente. Como declara el Papa, el hombre tiene derecho natural a que se le facilite la posibilidad de trabajar. Y junto con el derecho al trabajo está el de trabajar en condiciones seguras y dignas. Asimismo, el Papa añade, no debe silenciarse que ha de retribuirse al trabajador con un salario establecido conforme a las normas de la justicia, y que le permita, tanto a él como a su familia, mantener un género de vida adecuado a la dignidad del hombre.
El último derecho económico explicado es el derecho a la propiedad privada, que constituye un elemento de tranquilidad y consolidación para la vida familiar. Y a la vez, y es esta una advertencia necesaria, el derecho de propiedad privada entraña una función social. Este vínculo entre propiedad privada y la función social es un tema que va repitiendo en la enseñanza de la Iglesia con todos los papas. El Papa Francisco lo resume en esta historia bien cuando dice: el principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes y por tanto el derecho universal a un uso es una regla de oro de comportamiento social y el primer principio de todo el ordenamiento ético social. Examinando estos derechos desde el punto de vista de la responsabilidad, incumbe al Estado intervenir en la actividad económica de la nación. Por un lado, creando oportunidades de trabajo para todos. Juan 23 no indica de qué manera, pero el Papa Juan Pablo II señala que los dos actores principales, la empresa privada y el Estado, han de colaborar para que todos tengan la posibilidad de trabajar. El Estado es designado con el nombre de empresario indirecto, pero no puede considerarse como el agente principal sin incurrir en una economía planificada que termina por sofocar la iniciativa privada. Una segunda responsabilidad del Estado es la de garantizar la seguridad en el lugar de trabajo y ejercer un control estricto sobre el trabajo infantil, uno de los sectores más expuestos al abuso en las naciones más pobres de Asia, África y las Américas. El fenómeno de niños a los que se niegue la enseñanza básica porque tienen que trabajar para mantener la familia, que reciben salarios miserables, es algo demasiado frecuente. Es un problema grave en Asia, en particular, donde mucho de la fuerza laboral está formado por niños que trabajan en condiciones deficientes y mal pagados. También en las estadísticas oficiales en América Latina y en África también es notable este problema. Y la verdad es que las estadísticas solo muestran la punta del iceberg de la verdad. Todo lo cual denota la necesidad de una cooperación, tanto nacional como internacional, en la misión de recalcar el deber de los respectivos países de respetar los derechos de los individuos y de los niños. Juan 23 menciona varios otros derechos, como el de la asociación, sobre el que se basa el derecho de formar sindicatos y asociaciones, y que debe considerarse como instrumentos indispensables en grado sumo. También el derecho a la emigración y inmigración, que se basa sobre el principio de que el hecho de pertenecer como ciudadano a una determinada comunidad política no impide en modo alguno ser miembro de la familia humana y ciudadano de la sociedad y convivencia universal, común a todos los hombres. Así pues, las naciones tienen la responsabilidad de permitir a los individuos emigrar a otros países y fijar ahí su domicilio. Una responsabilidad que no se asume en las naciones desarrolladas de Europa y América del Norte, que se esfuerzan de formar fronteras, de construir paredes, de obstaculizar en cualquier manera personas que proceden de otras partes del mundo entrando.
Y por último, el pontífice menciona los derechos políticos, que define como el derecho a tomar parte activa en la vida pública. La responsabilidad correspondiente a este derecho sería crear estructuras de participación en la vida pública. Los partidos políticos serían una de estas estructuras, pero muchas naciones son débiles o no existen o simplemente están proscritos. Juan 23 resume su perspectiva sobre la reciprocidad de derechos y deberes con 4 palabras que están en la base de la vida social: verdad, justicia, caridad y libertad. Se basa sobre el respeto de los derechos ajenos y el cumplimiento de los respectivos deberes. Está movida por el amor, de tal manera que se sienten como propias las necesidades del prójimo y se haga a los demás partícipes de los propios bienes. Y se basa sobre la libertad, porque una sociedad que se apoya solo en la razón de la fuerza ha de calificarse de inhumana.